Delicta. Abrimos el Adviento con este santo. Los santos son estrellas que brillan en la noche, de la que nos hablaba este domingo el Señor. En la oscuridad hay que vigilar, y los santos son los que velan. Y este santo pues no ha sido siempre santo. De hecho, llegó a ser un gran pecador. Llegó a decir que él vivía como un cerdo. Yo no era un hombre, era un cerdo, decía él. Había nacido el día de mi cumpleaños, o más bien yo nací en el día de su cumpleaños, el día de la Virgen de los Dolores, en Estrasburgo, que es una ciudad muy importante de Francia, en litigio con Alemania, en la Alsacia, en la frontera. El mismo año en que se aparecía la Virgen en Lourdes, y el mismo año en que se casaban en esa misma Francia los padres de Santa Teresita, y vivió hasta los 58 años. Nació en la misma casa donde se estrenó la Marsellesa, porque esa casa había sido la casa del alcalde de Estrasburgo, y bueno, pues era una familia aristocrática, eran los vizcondes de Foucault, y bueno, pues ahí tenían liberales y tenían mártires de la Revolución Francesa, había sacerdotes en esa familia, y bueno, pues solo tenía una hermana menor, 3 años menor que él, y a los 6 años murió su madre en el parto de la tercera hija que no prosperó, y el padre 5 meses después murió de tuberculosis. Así que tuvo que vivir él y su hermana con un abuelo materno que le dio mucho cariño. No tuvo la figura de su padre, pero tuvo la de su abuelo. Y bueno, también la figura materna la tenía en una tía y en 2 primas muy piadosas, a las que quería mucho. Y bueno, pues gracias al cariño de estas mujeres y del abuelo y su fe, pues pudo prosperar a toda la crisis que vivió en su juventud, porque eran muy devotas del corazón de Jesús, ese que luego, si ustedes ven una imagen de Carlos de Foucault, le verán con un hábito muy sencillo blanco y un corazón y una cruz. Eso es todo lo que tenía, con el lema Jesús Caritas. Pero tuvo que irse a Suiza y luego a Lorena, ya digo, allí en la frontera con Alemania, por motivo de la guerra franco-prusiana. Tuvo profesores agnósticos, qué importantes son los profesores para el bien o para el mal, y perdió la fe con ellos. Y Francia pues estaba en una época pues muy penosa, aunque había resurgir, porque hay muchas fundaciones religiosas en esta época, es la época de Teresita. Pero la Asamblea francesa por fin decidió consagrar Francia al corazón de Jesús, después de que se le había pedido al rey Sol, que no lo hizo, y Luis XVI, ya en la cárcel, tarde, mal y nunca, consagró el corazón de Jesús a Francia, pero no fue público. Y la Asamblea Nacional, al ver los terribles males de estar alejados de Cristo ante la guerra franco-prusiana, porque los alemanes habían sitiado París, consagraron Francia al corazón de Jesús, y se empezó a construir la basílica, el templo reparador por los pecados de Francia, del corazón de Jesús, justo enfrente, como en oposición a ese otro monumento vacío, que es la Torre Eiffel. El monumento del corazón de Jesús está lleno de Cristo. El monumento de la modernidad atea está vacío. Es la gran diferencia. Él había entrado, son los años también del santo cura de Ars, él había entrado a los 18 años en la escuela de oficiales de Saint-Cyr, y tenía fama en el ejército de mediocre, de llevar una vida disipada e inmoral, vago. Había engordado mucho, pero es verdad que era muy inteligente y gracias a eso prosperaba. Mujeriego, dilapidador de su fortuna, porque tenía muchísimo dinero, había heredado de sus padres muchísimo, y ya digo, él decía más que un hombre, yo era un cerdo. A los 22 años fue enviado a África, porque Francia empezó su carrera colonial. España no tuvo colonias, pero Francia, Alemania, en esta época, en el siglo XIX, sí, se dedicaban a sacar lo mejor de las tierras que protegían o que colonizaban, sin aportar demasiado. Pero bueno, permitían que los católicos ahí hiciesen algo, y bueno, los franceses, el ejército francés hacía una especie de trabajo de pacificación, mal hecho. Y bueno, pues ahí se llevó a su amante, a una actriz de muy mala fama, Mimi, y hasta los laicos oficiales franceses eso les escandalizaba, así que lo expulsaron del ejército. ¿Y quién va a hacer algo así de una persona tan mediocre? Bueno, pues sí, pues empezó a cambiar.
A los 25 años se dedica a explorar Argelia, Marruecos, en secreto, disfrazado de como si fuera un rabino judío, porque los musulmanes de aquel lugar respetaban a los judíos, pero no respetaban a los cristianos por toda la antigua historia de las guerras. Y pues sí que hizo un gran trabajo, escribió un gran libro, Reconocimiento de Marruecos, y bueno, pues empezó a ser bien considerado por los geógrafos del país, y empezó a tener su inquietud espiritual gracias al Islam, que aunque es una religión en muchos aspectos nefasta, pero como adora a un único Dios y tiene un sentido de trascendencia, pues eso es bastante mejor que el laicismo en el que él había caído, a pesar de la religiosidad en la que había sido educado. Y entonces empezó a ir a las iglesias, y esto es un truco muy bueno que tenemos que aconsejar a la gente que no conoce a Dios. Empezó a entrar en la iglesia y a decirle a Dios: Dios, si existes, haz que te conozca. Y ya se encargó Dios de responder a esta oración tan sencilla y tan humilde. Entonces, a los 28 años, tuvo una conversación muy importante con un sacerdote diocesano, Henri Hubelin, y bueno, pues tuvo un cambio decisivo en su vida. Comulgó, confesó y comulgó, primero hay que confesar, luego hay que comulgar, y bueno, pues empezó a tener mucho desprecio de lo que a él le llamaba la atención, todas las mujeres con las que había estado, las riquezas de que disfrutaba, lo dejó todo y se fue a Tierra Santa, tras las huellas de Jesús, como habían hecho San Francisco y San Ignacio, y a los 32 años decidió hacerse trapense, que es una orden pues muy austera, de mucha pobreza, pero aún así él quería más pobreza todavía, le parecía que tenía mucha seguridad esa trapa. Entonces lo mandaron a otra trapa, porque él decía: yo no quiero ir en primera clase, quiero ir en la última, porque este sacerdote, que lo había confesado y que era su director espiritual, lo fue durante muchos años, le había dicho: Jesús ha tomado el último lugar y nadie podrá arrebatárselo. Así que él quería encontrar a Jesús en el último lugar. Entonces buscó más pobreza y entonces fue a Turquía, donde estuvo 7 años en la trapa de Akbés. Allí fue testigo del comienzo del terrible genocidio, hoy silenciado. Todo el mundo habla del genocidio del holocausto nazi, pero nadie habla del holocausto de los otomanos, ya desde ahora y luego más en el siglo XX, donde se mataron a 2 millones en Turquía de cristianos armenios. Él fue testigo de esas terribles masacres. Y bueno, pues volvió a Tierra Santa y ahí, porque le parecía que la trapa todavía era demasiado cómoda, él quería lo último, y entonces se puso como demandadero en una chocita, ayudando a unas clarisas en Nazaret. Ahí estuvo varios años y las monjas le convencieron de que se ordenase sacerdote. Él tenía miedo de ser sacerdote porque no quería ningún privilegio, pero bueno, pues al final le convencieron y se fue al Sáhara, en Argelia, en el desierto, viviendo como uno más de aquellos beduinos. En el desierto no hay nada, de nada, y ahí empezó a vivir él. Y se escandalizó mucho de la monstruosidad de la esclavitud, intentó luchar contra ella, acudiendo a las autoridades francesas, que no tenían demasiada autoridad. Es un santo, y aquí quiero llegar hoy, muy fracasado. Todo le salió mal, pero yo conocí a un sacerdote que decía: felices aquellos que fracasan, felices aquellos a los que todo les sale mal, no porque lo hacen mal, ellos lo intentan hacer bien, pero les sale mal. Él quería tener una congregación de hermanos que le siguieran en esa simplicidad de vida, escribió unos estatutos, pero nadie le seguía, fue un fracaso absoluto. Vivió con los bereberes, vio que el apostolado no le servía para nada, no convirtió a nadie, decidió evangelizar con el ejemplo más que con las palabras, porque no obtenía mucho. Le tuvieron que dar, el Papa San Pío X le tuvo que dar permiso para celebrar solo, porque no tenía nadie que celebrase la misa con él. Vivió años y años solo. Pero siguió culturalmente estudiando mucho la cultura de los tuaregs, escribió el primer diccionario de tuaregs, vivió la Primera Guerra Mundial y tuvo una muerte, porque a veces miramos a los santos y vemos que predican, que se convierte la gente, que les alaban, que les quieren, y luego pues algunos los enemigos no les quieren, entonces tienen una muerte honrosa, grande, porque les piden negar a Cristo y ellos se resisten. La muerte de San Carlos fue como su vida, fue un atraco. Unos tuaregs
forajidos, 20 personas fueron a su cabaña, él vivía solo. Bueno, tenía un esclavo que había comprado y le ayudaba, pero ese día no estaba ni él. Y entonces le quisieron robar. No se sabe muy bien lo que pasó porque murió solo, murió en el anonimato, pero parece ser que no le querían matar, simplemente como mucho tenerlo como rehén, a ver si podían sacar algo de los franceses, porque él era francés, aunque hablaba muy bien sus lenguas. Pero se oyó venir a 2 jinetes que traían el correo, entonces un muchachito de 15 años que estaba entre esos forajidos se puso nervioso y ¡pum!, lo disparó y de un balazo en la cabeza lo mató. Y ahí lo dejaron, lo enterraron en la misma puerta de la paupérrima cabaña donde vivía y ahí se comieron uno de los camellos de los que les visitaban y se largaron. Hasta en la muerte fue todo sin ningún brillo. La vida de Carlos de Foucauld no tuvo ningún brillo y esto a nosotros nos tiene que ayudar mucho. Ahora que están aquí nuestros animadores, a veces la vida de los animadores no tiene brillo, ¿eh? Nadie les agradece, toca la campana de la capilla, a veces nadie va y tienen que rezar ellos solos el rosario o con su esposa, y un día y otro día y otro día. Y bueno, pues muchas veces es una vida sin brillo. A veces el Señor les concede que convocan que les va bien, que tienen la sensación de que la gente les responde, pero con mucha frecuencia el apostolado no da fruto. Y entonces hay que acordarse de Cristo, que también murió bastante fracasado y bastante solo, y aquello que dice que el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir, porque cuando empezó a dar fruto Carlos de Foucauld fue al final. Él no se enteró. Ya después de morir, como había escrito los estatutos y había escrito muchas cosas, pues en el siglo XX un montón de congregaciones religiosas, leyendo sus escritos, empezaron a vivir lo que él quería haber vivido en vida con ellos. Nadie le siguió en vida, pues tuvo que morir, tuvo que ser enterrado, vivir solo, su tumba está en el medio de un desierto, y ahí es cuando empieza a dar fruto. Así que nunca perdamos la certeza y la esperanza de que todo lo que hagamos, nada cae en saco roto. Todo lo que hagamos el Señor lo siembra y es fecundo. No sabemos si ahora, aquí y ahora. A lo mejor es en otro lugar o a lo mejor es en otro momento. A nosotros no nos toca ver el fruto. Jesús no nos va a examinar de los frutos que demos. A lo mejor no conseguimos evangelizar a nuestros hijos, a lo mejor no conseguimos llevar a nadie a Cristo, pero todo lo que hagamos con amor, el Señor lo apunta en el libro de la vida y lo hace fecundo. En algún momento lo veremos, en el juicio final veremos el fruto de todas las cosas buenas que hemos hecho. Pues con esta esperanza sigamos sembrando sin esperar fruto, sabiendo que tarde o temprano en algún sitio lo dará. Que así sea.